Hola iglesia, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo vencer a este espíritu de control de la bestia, ese espíritu engañoso, traicionero, dominante y astuto, vencerlo a través del don de sabiduría, que es el primer don que aparece en la lista de los dones de 1 Corintios 12:8. Dice ahí que, iniciando en ese versículo, que a unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría. Esto es, atrás de todos los dones, obviamente está el Espíritu. Y el Espíritu de sabiduría, en el griego, se dice o se traduce como Sofía, que es un entendimiento claro de lo que está sucediendo, y por lo mismo viene una palabra de sabiduría para responder a la situación o situaciones que estamos viviendo o a la dificultad en la que nos encontramos. El Espíritu Santo nos regala este don para poder nosotros distinguir dónde nació este problema, dónde se inició este problema. ¿Cuál es la raíz de esta situación? El nacimiento de esta dificultad y su procedencia, y saber si viene de un error humano o de un ataque del espíritu de la bestia o de una prueba de parte de Dios, y de esa manera saber cómo responder. Si es de Dios, entonces pedirle al Espíritu Santo que nos capacite para saber qué es lo que nos pide Dios, y entonces hacer lo que nos pide, y lo que nos pide seguramente vendrá potencializado con un fruto del Espíritu, tal vez la paciencia, tal vez el dominio propio o alguno de ellos. Ahora, si es el espíritu de la bestia que nos trajo a través de engaños o traiciones, odios o envidias esta dificultad, entonces el espíritu de sabiduría, Sofía, nos hará saber cómo reprender y echar fuera todos esos espíritus que buscan hacernos mal y lastimarnos a nosotros o a algún miembro de la familia. Y entonces, a través de ese entendimiento que nos da el Espíritu de Dios a través del don de sabiduría, hacerle frente con el fruto y don de la fe. Ahora, si es otro caso, que fue por un error nuestro, propio, de nosotros, por nuestra insensatez, entonces lo que debemos de saber del don de sabiduría de parte de él, de Sofía, saber qué parte del camino, en qué parte del camino nos equivocamos con nuestra actitud ante otros, o con nuestras acciones, o con palabras que le dieron nacimiento a este mal, a este problema. Y entonces lo que debemos de hacer es regresar al punto donde todo iba bien, a ese punto que es antes de este error, y encontrar esa Y de esos dos caminos, y retomar el camino correcto, el camino adecuado, el cual debimos de haber tomado en ese momento, pero tomamos este camino que nos trajo el mal. Y entonces debemos ahí tomar el camino correcto, cambiar la actitud adecuada o las palabras adecuadas con las personas adecuadas, y si es necesario pedir perdón, hacerlo para recobrar la sensatez y el bien hacer. Así lo proponen los proverbios, que buscando o clamando por discípulos que estén o que estemos dispuestos
hacer cualquier cosa por alcanzar esta sabiduría. Y estos versículos están en Proverbios capítulo 1 y 20, en Proverbios capítulo 8, en el capítulo 10, en el capítulo 2, versículo 6, y finalmente también lo podemos encontrar en Santiago capítulo 3, del versículo 17 al 18, entre muchos otros versículos que obviamente hablan en la palabra de Dios de la sabiduría. En estos versículos es donde dice Dios, conforme a la Biblia del mensaje, que la sabiduría sale a las calles y grita en el centro de la ciudad, pronunciando un discurso en medio del tráfico, poniéndose en pie en la esquina más concurrida, y la sabiduría dice así: Simplones, ¡hey, simplones! ¿Hasta cuándo amaréis la simpleza? ¡Hey, cínicos! Sí, tú, cínico! ¿Hasta cuándo alimentarás tu cinismo? ¡Hey, necio! Sí, tú, el necio. ¿Hasta cuándo aborrecerás el conocimiento? Porque las alabanzas de la sabiduría se cantan en las calles y se encuentran en todas partes. Sin embargo, la canción de la sabiduría no siempre se escucha en los pasillos de la vida, pero en el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, sus letras siempre se pueden escuchar por encima del estruendo de la multitud o del grito del pánico o del miedo. La pregunta es: ¿escucharás la advertencia de la sabiduría mientras predica con valentía a aquellos que se detienen a escuchar? ¿Lo harás o seguirás en tu necedad, en tu cinismo o en tu simpleza? Porque si sigues así, tu fin está cerca. Y en ese desenlace seguramente te llevarás entre tus pies a tu familia. La sabiduría ha tomado su lugar entre las calle primera y la calle principal. En la intersección más transitada de tu vida, donde el tráfico es más denso. Y te está hablando, hombre, mujer. Escucha tú ahora y aprende el sentido común, que precisamente es el sentido menos común en la vida. Ustedes, sí, ustedes, los de mente cerrada, dice la sabiduría en estos proverbios, ustedes que se sienten seguros de sí mismos y que menosprecian la sabiduría de Dios, yo, la sabiduría, hablaré cosas excelentes y nobles que te traerán el bien y no el mal, porque todas mis palabras son justas, todas mis palabras son rectas ante Dios. No hay nada contrario a la verdad. No hay nada pervertido o torcido en ellas. Todas mis palabras son sencillas para el que las comprende con una mente abierta y dispuesta. Son adecuadas para quienes encuentran el conocimiento y lo viven. Entonces, haz caso a mis instrucciones en lugar de buscar el oro y posición o el aplauso. La sabiduría nos dice: hijos e hijas de Adán, escúchenme, y serán prudentes y serán sabios, porque incluso los necios y los débiles pueden recibir un corazón comprensivo
para cambiar su ser interior. El contraste entre un hombre y una mujer sabia o necia lo podemos ver en el capítulo 10, donde nos marca las consecuencias entre uno u el otro. Y dice así, en el versículo 1, y más adelante en varios versículos más. Cuando formas hijos sabios, esto alegra al padre, pero el hijo necio y obstinado, que se niega a aprender, es un dolor constante para su madre. Las ganancias mal habidas no aprovechan, nunca te alcanzan, pero las ganancias justas y bien habidas te libran del hambre y satisfacen todas tus necesidades. La boca, la boca del malvado es arrogante y se cree sabio, pero no lo es. Ahí en sus palabras encubre violencia y complicidad, pero al final de su camino torcido se encontrará con el castigo y su ruina. Pero sobre la cabeza de los justos ante Dios y sabio de corazón caerá la bendición de Dios y se encontrarán con el bienestar de frente, él y su familia. La sabiduría se expresa claramente en entendimiento de lo que está sucediendo en cada situación. Y además hay una comprensión de lo que hay que hacer. La sabiduría es una rica mina personal para los sinceros, que además la sabiduría vigila a todos los que viven con honestidad, pero sobre todo presta especial atención a todos los de limpio corazón. Así que estas parábolas, estas comparaciones nos indican y nos ponen, nos ubican en el lugar donde estamos y el cambio que debemos de hacer. Por eso en Santiago capítulo 3, en el versículo 17 al 18, dice así acerca de la sabiduría. Dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin variación y sin hipocresía. La Biblia Pasión dice así: la sabiduría de arriba es siempre pura, llena de paz, considerada y enseñable. Está llena de amor y nunca muestra prejuicios o hipocresía en ninguna forma, y siempre da la hermosa cosecha de la justicia. Las buenas semillas del fruto de la sabiduría serán plantadas con actos pacíficos por aquellos que aprecian hacer la paz. Así que tú y yo te invito a que busquemos este precioso don con el cual iniciamos para contrarrestar la fuerza, la inteligencia de este espíritu de control de la bestia que está dominando hoy el mundo. Este espíritu de sabiduría atrae frutos y dones que harán que nosotros, a pesar de lo difícil que sea lo que viene o en lo que estamos, hará que salgamos vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Solo podemos decir: Espíritu Santo, poséeme, lléname de toda la sabiduría del cielo. Hazme
uno con Jesús, aquel que es la sabiduría. Sabiduría que venga a mí como esa dirección del viento del Espíritu Santo. Vientos de gloria de su presencia, vientos de su gloria para entender el camino en el que debemos andar. Que sobre nosotros Él fije sus ojos y hable a nuestro ser con esa palabra de vida y de discernimiento. Cómo ver con los ojos del Espíritu Santo. Cómo discernir con los vientos de gloria, que no ven las cosas que perecen, sino las que a vida eterna permanecen. Esa semilla que tú estás sembrando, amado, amada del Señor, va a dar un fruto cuando es sembrada en el Espíritu. No veas como ve el humano los logros personales aquí en esta tierra. No os hagáis tesoros en la tierra, donde el hollín y la polilla corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, porque ahí es donde Él está llevando tu ser a vivir en este tiempo con esa dirección que habla del entendimiento en el cual Él nos sigue instando para esta hora y para este tiempo. Tú que estás viviendo una situación especial y a lo mejor en tu corazón estás tratando de discernir qué hacer con un hijo que en este momento está pasando por un problema tan severo, tan serio en su corazón, que muchas veces su corazón está cerrado, contristado, a lo mejor tan alejado de Dios o de las cosas que de alguna manera pudieran traer entendimiento, porque ese problema lo ha consumido y está atrapado, preso. Quiero apoyar a tu ser en esta hora con esta palabra que acabamos de escuchar y apoyarte con una palabra de ciencia, de esa sabiduría de Dios, para que puedas discernir primeramente por el Espíritu, como hemos escuchado, dónde fue ese punto donde Él torció el camino, dónde fue el momento en que ese problema afectó de tal manera que se torció. Y esa Y de la que hablábamos, en lugar de seguir el camino del Espíritu, fue completamente atrapado por un corazón que se alejó de toda la voluntad perfecta del Señor. Aquí es donde tú y yo pedimos al Espíritu Santo, hazme volver a ese camino en mi vida y en la vida de este ser querido. En ese punto donde ahí ahora tengo que empezar a ver, ¿fue un ataque, un engaño del enemigo que lo envolvió? Entonces tengo que discernir que me levanto en una guerra y en un entendimiento de cómo hay que romper con esas obras de maldad y de iniquidad que de alguna forma están cegando el entendimiento, como dice la Escritura, de los incrédulos, para que no vean ni les resplandezca la luz. Pero tu intercesión, tu oración, tu amor rompe. Y es ahí donde empieza a activarse ese don de fe, ese don que habla las obras del Espíritu de Dios. O a lo mejor en ese punto es a través de una condición que por la dureza del corazón o porque muchas veces en esa confusión que existe, el corazón se desvió y fue totalmente víctima de su misma condición de rebeldía. Ahí es donde muchas veces nosotros tenemos que ir y ver si fue un punto donde nosotros a lo mejor
con el perdón, con el entender el camino, que venga a Él la misericordia, que venga a Él ese contacto del amor de Dios, que le sea revelado ese amor de Padre que viene del cielo y que rompe con toda obra que ha tratado de minimizar, que ha tratado incluso a lo mejor de menospreciar su identidad, y formarle en Él esa condición del amor del Padre que le edifica, que le da identidad, que le da esperanza, que le da vida. Y es ahí donde las palabras proféticas, las palabras de vida del Espíritu empiezan a formar su carácter y a hacerle uno con el amado del cielo, y lo ubicas en la bendición con la cual Dios le ha llamado. O es a través de una situación que el corazón fue dañado por un abuso de poder o por un abuso específico a su vida. Y es ahí donde el Espíritu nos revela cómo romper con toda maldición generacional sobre su vida, cualquier consecuencia de abuso que el enemigo ha querido usar, ir a la raíz, romper con las armas espirituales, como está escrito. Las armas de tu corazón no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales. ¿Cómo enfrentas estos tiempos con esa sabiduría del cielo y que los dones del Espíritu Santo nos invadan con esa palabra de vida y de poder, con esa palabra que ejerce una semilla, con esa palabra que trae una palabra de ánimo, de perdón, de vida, de poder? Aquí es cuando la sabiduría nos hace entender estos dones maravillosos que se unen a tu favor: la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, la misma palabra profética. Rompe, rompe, rompe. Y eres ahí donde: Espíritu Santo, lléname, satúrame de ti, para que seas tú el que haga un contacto con este corazón. Porque hemos escuchado: ese limpio de corazón, el que verá a Dios. Y ahí, amado, que esa pureza de nuestro corazón nos siga edificando. Esa pureza del corazón de Jesús nos siga haciendo contacto de nuestro espíritu con su espíritu. Es ahí donde rompemos con todo aquello que nos quiere atrapar y sujetar a las cosas que este mundo ofrece. Pero mira cómo lo habla el Espíritu Santo: limpios de corazón. Significa lo que la sabiduría que nos hablaba tan maravillosamente mi esposo en Santiago, primeramente es pura. Ahí habita el limpio de corazón, en esa pureza de esa sabiduría que es pacífica, que siempre es amable. No hay doblez, no hay hipocresía, no tiene dobles intenciones, no manipula. Es primeramente una obra donde la gloria de Dios está mostrando que la vida del Rey de la Gloria ha de manifestarse, porque siempre traerá una semilla de justicia. Y esta semilla de justicia se siembra en paz para aquellos que verdaderamente aman la paz. Pero la manifestación de este espíritu siempre va a ser, y nos ha sido dada para provecho. Y este espíritu de sabiduría quiere edificar tu vida y puntualizar en dónde esté tu mirada. Fíjate cómo lo dice 2 de Corintios en el capítulo 3. Cómo ver con los ojos del Espíritu Santo, con esos vientos de gloria, porque el Señor es el Espíritu. Y donde el Espíritu es Señor, y donde el Señor habita, donde eres poseído
por el Espíritu del Señor, ahí se genera toda la libertad que Él ha traído. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, mirando cara a cara la gloria del Señor, es ahí como en un espejo que dejamos de vernos para verlo a Él. Todo lo que Jesús es, sea en mí, todo lo que Él es, habite en mí, que venga todo lo que Él es. Y entonces somos transformados, somos transformados, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué tan importante es, amado, que la Biblia para ti no sea una mera información que llega a la cabeza? Que la Biblia, la palabra viviente de Dios, este espíritu que es vida, que sus palabras son espíritu y son vida, traigan una transformación, que venga una revelación que genere transformación en mi ser, en mi familia, en mi hacer, porque todo lo que proviene de Él es lo que ha de establecerse. Permite en este momento, Espíritu Santo, que cada vida contacte tu corazón. Señor, hablamos vida a cada espíritu en este momento y a personitas que en este momento no habían discernido quién eres tú, que no te conocían, que ni siquiera te habían visto o oído, que la revelación con la cual tú les estás atrayendo para este tiempo, Señor, puedan decir: Jesús, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hazme uno contigo, te entrego mi vida, hazme tú uno, porque quiero que seas el Señor, que libre mi corazón de todo temor, de toda angustia, de toda perversión, de todo ataque del maligno. Quiero ser de aquellos que reconocen que tú eres el Señor de mi vida, que tú has venido a cambiar mi corazón, a transformarlo, que tú has venido, Señor, con tu sangre a liberarme de toda cautividad, de toda enfermedad, de toda obra de las tinieblas. Y entonces, Señor, mi corazón solo dirá: porque soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que trae su sabiduría y su entendimiento a mi ser en Cristo Jesús.